Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Bueno, primero que nada ofrezco disculpas por la tardanza, tuve un contratiempo y apelo a su gentileza, que siempre es maravillosa. Después, muchas gracias al Tribunal Superior Agrario por esta oportunidad de compartir este diálogo que espero que tengamos, esta conversación a propósito de los tiempos que estamos viviendo y qué expectativas podemos tener. Y también muchísimas gracias al doctor Ricardo Guzmán por la oportunidad y la coyuntura que me brindan. Bueno, sin más preámbulos, si ustedes me lo permiten, voy a proceder. Estimado doctor, antes que nada, muchas gracias, muy buenas tardes, señoras y señores. A nombre del Tribunal Superior Agrario y del Centro de Estudios de Justicia Agraria, doctor Sergio García Ramírez, damos la más cordial bienvenida al doctor Mateo Brieva de Castro, juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal en el Federal, y al doctor Ricardo Guzmán Wolfer, juez tercero de Distrito en materia del trabajo en el Distrito Federal. Les agradecemos infinitamente la posibilidad de escuchar de su experiencia en cuanto a los temas que van a desarrollar en el curso de análisis sobre los derechos humanos procesales y la responsabilidad en el juicio de amparo de las autoridades responsables. El día de hoy, el maestro Mateo Brieva de Castro nos hablará qué sigue después del movimiento de los derechos humanos. Es muy importante el tema en cuanto a que estamos viviendo épocas en las que los derechos humanos es un nuevo paradigma después de la reforma constitucional de 2011, en el sentido de que todo aquello que pueda ser regido por nuestro derecho interno tendrá necesariamente que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Bienvenido, doctor, adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Antes de que Mateo nos ilumine con su sabiduría compactada, yo quiero explicar por qué el curso la forma en la que está elaborado. De pronto el título suena aparatoso y las ponencias son ordenadas con una lógica. Gracias, muchas gracias. La idea de este curso, de estas charlas, no es un curso, más bien vamos a comentar. El juez me dice que si alguien desea interrumpirlo, por favor lo haga, que más vale hablar poco pero bien claro que mucho que no quede muy claro. Entonces, este curso tiene que ver primero con el aspecto sustantivo. Se habla de derechos humanos, llevo la reforma constitucional, seguramente aquí como en el Poder Judicial Federal los litigantes tienen ya sus formatos llenos de jurisprudencia de derechos humanos. Ahora resulta que salir a la calle es un derecho humano, no pagar la luz, el agua, el predial, los derechos que se generan son debido a los derechos humanos, en fin. Entonces la idea de estas charlas es primero establecer desde la perspectiva del derecho sustantivo. Mateo nos va a hablar un poco de esta perspectiva de los derechos humanos como ente sustantivo, genérico, conceptual, desde la vista del Estado. Después el magistrado Esquivel nos va a hablar del aspecto procesal o adjetivo, y luego la idea es que al final yo hable del tema del amparo, porque para bien o para mal, más allá de lo que realmente hagan las autoridades, no solo las agrarias, administrativas, etcétera, el mecanismo de defensa básico general es el amparo. Y en el amparo, pues más allá de las situaciones de fondo que varían según la materia, según el juzgado, según el circuito, y ahora según los ministros, que pronto va a haber cambios, entonces seguro habrá modificaciones en los criterios. A mí me pareció que siempre es interesante desde la perspectiva de las autoridades encargadas de resolver las controversias legales, saber cuáles son nuestras responsabilidades desde la perspectiva del amparo. Entonces este curso lleva esta idea de hablar de lo sustantivo con el juez Mateo, luego lo adjetivo, por eso son los derechos procesales, derechos humanos procesales, cómo se aterrizan dentro de los procedimientos, y la última parte es de algún modo cómo se reflejan a través de la perspectiva del amparo.
Entonces a mí me interesaba hacer esta aclaración, porque aunque no lo parezca, no sé si lo logremos, pero hay una lógica interna en estas pláticas. Y ahora sí, si alguien desea interrumpir antes que empiece a hablar el juez Mateo, ahora es el momento, si no, le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, yo no vengo a decir nada nuevo, esto es a lo mejor hasta trillado para muchos de nosotros. Yo voy a tratar de hacer un marco conceptual a partir de la teoría de la tradición jurídica occidental, para ver cuál es un movimiento cíclico de promesa e incumplimiento, cómo estamos configurados como juristas, que siempre tenemos una visión textocentrista del derecho. Nosotros vemos el derecho como lenguaje, o como un sistema de normas, o como un sistema de discursos o de principios. Básicamente así nos enseñaron tanto en nuestro García Márquez como en nuestro Villoro, y así es básicamente como hemos venido avanzando desde el racionalismo griego, que es del siglo de Pericles, digamos el Corpus Juris, la querella de las investiduras y el movimiento codificador. Todos tienen como columna vertebral ver al derecho como un sistema de comunicación estructurado a partir de normas. Hasta aquí va bastante claro, siempre son normas y normas y normas. Bien seas un ateniense del siglo IV antes de Cristo, o bien seas un jurista del siglo XXI que sigue derecho convencional, sigues viendo hacia las normas. Esto creo que es bastante claro, que es la columna vertebral de su formación, igual que la mía, es el paradigma derecho no derecho. Esto es básico, porque a partir de esto nosotros podemos comprender que la diferenciación del sistema de control social que nosotros llamamos derecho respecto de los otros es que nos permite decir, esto es judicializable y esto no es judicializable. Esta es nuestra forma de entender el sistema de justicia. Estoy tratando de mostrarles la tradición jurídica occidental, que no solamente abarca desde la querella de las investiduras en Verban, sino que también la podemos rastrear, si queremos, en el racionalismo griego, y que aparte va perviviendo. Nuestra tradición jurídica occidental está solamente configurada por tres grandes vertientes, que sería obviamente el derecho romano clásico, que es el de Justiniano. No olviden que hay muchos derechos romanos dependiendo de la época histórica. Está impregnada de los valores judeocristianos. En buena medida nuestro derecho occidental codificado tiene esa pretensión de universalidad, pero además tiene esa pretensión de derecho romano, derecho a ideales griegos, y esta forma de entender lo que es bastante más hacia la práctica. Hasta aquí quiero mostrar una ¿cómo decirlo? Una gran panorámica de lo que se nos anima en la tradición jurídica occidental a través de tres marcos que voy a tratar de mostrar para que sea no solamente claro, sino a partir de dónde estoy montando mi aparato de análisis de los derechos humanos actuales. Los derechos humanos no nacen hace 50 años, sino que son una forma de pensar que está encarnado desde el racionalismo griego, donde uno promete que las personas pueden ser mejores a partir de cambios de normas. Eso está en la ética nicomaquea, pero también es un ideal que se encuentra en la cultura judeocristiana. Acuérdense, ideales judeocristianos, racionalismo griego, ideales romanos del pragmatismo. Eso es lo que anima a la tradición jurídica occidental. Y lo que anima además la ceguera estructural del jurista. La ceguera estructural del jurista, que es ciego a los efectos del sistema. Básicamente ese es lo que yo vengo a decir, es que el cambio que viene es dejar de ver el derecho como un sistema de normas donde son importantes sus derechos humanos, que es la reforma más importante que hemos tenido en los últimos tiempos, y dejar de verlos y empezar a ver qué satisfactores se generan a partir de este sistema de justicia. Muy bonitos tus derechos humanos, a mí me dices quién come y quién no. Así podríamos decir que es la crítica. Muy bonito tu tribunal, muy bonito tu juzgado, tantas sentencias sacaste, tantas demandas resolviste. Ok, ¿cuántos problemas sustantivos resolviste? Eso es lo que me interesa. Eso es como se legitima el sistema en lo que resta del siglo XXI. O sea, yo no quiero estar jugando a la bola de cristal, que creo que va a pasar. No, nadie sabemos qué va a pasar, pero las tendencias es que la evaluación de los tribunales es por el rendimiento. Ustedes me van a decir, oye, todavía no implementamos los derechos humanos y tú estás diciendo que ya no vamos a servir a partir de eso. Sí,
Eso es lo que le estoy diciendo. Muchas promesas, lo que exige el mundo, y no solamente México, el mundo, es efectividad judicial. Donde no basta que me prometas las cosas, donde tus sentencias tienen un doble efecto de ganancia y pérdida. No podemos pensar que todas nuestras sentencias son únicamente ganancias, sobre todo los que somos jueces constitucionales. No podemos caer en la ingenuidad de pensar que cada vez que nosotros concedemos un amparo, alguien gana. No, también hay alguien que pierde. Y eso es aplicable a todo sistema de justicia. Y entonces voy a retomar un poquito y voy a decir, ya les expliqué qué voy a decir, ya les expliqué más o menos dónde estoy parado, ya les estoy explicando cuál es lo que creo que viene. No tengo ninguna esfera de cristal, no juego a los naipes, creo que Dios tampoco juega a los dados, y creo sinceramente que esto es un antídoto frente a la ilusión y la promesa que perpetuamente se incumple por el sistema político, que endosa al sistema de justicia promesas que él no quiere cumplir o no puede cumplir para desahogar la presión social. Hasta aquí queda claro. ¿Alguna duda? Porque yo sé que a lo mejor para mí esto es trillado, llevo 20 años trabajando sobre este punto, desde Berman, desde la filosofía griega, desde Romanos, desde los ideales judeocristianos, y aparte sobre el movimiento codificador. Y entonces, ¿por qué no funcionó el sistema? A mí lo que siempre me ha preocupado es, bueno, yo tengo muchos derechos humanos, yo inicié con derechos humanos en el Vitoria. ¿Qué cambio sustancial he visto desde que yo inicié en el Vitoria, hace más de 20 años, ahorita que tengo el privilegio de ser juez? ¿Qué cambios sustantivos veo en el Estado mexicano? ¿Ha habido cambios? ¿Puedo yo demostrar que ha habido cambios? ¿Puede alguien demostrarme que ha habido retrocesos? ¿Cuáles son? Bueno, entonces, más o menos eso es. Yo a veces creo que lo que hago es plantear más dudas que resolverlas. Y entonces yo estaré muy contento si les dejo hasta este momento todas esas interrogantes de por qué no ha funcionado el sistema. Porque nosotros estamos embebidos en la ilusión mítica de la promesa de que puedo mejorar al otro a partir de modificar nuestros discursos. Eso es parte de las estructuras religiosas que animan cualquier tradición jurídica, bien sea la occidental, que abreva directamente del ideal judeocristiano, bien no sean los sistemas orientales, que pueden ser islámicos o budistas, dependiendo de si son hindús o chinos o japoneses. Pero siempre está esa pretensión de modificación del futuro a partir de la modificación del discurso. No sé si ustedes se acuerdan que, por ejemplo, en los Himalayas hay formas de rezar que están en los papiros, y uno reza moviendo simplemente el rollo de papiro, y es una forma de rezar. Igual está en los ideales judeocristianos, que uno dice la nueva alianza, esa pretensión del nuevo pacto. Igual está en la ética nicomaquea: quien quiera volver a sus compañeros buenos tiene que volverse legislador. Hasta aquí bastante claro está el problema de la promesa incumplida de un mundo mejor a partir del cambio de leyes, a partir del cambio de discursos, con indiferencia en el análisis de los resultados, que no es una cuestión nueva, sino que Occidente e incluso el mundo vive a partir de estos mitos de cambio del otro, a partir del cambio de discurso, que somos seres miméticos, que repetimos, que así aprendemos. ¿Tiene alguien alguna duda? Me encantaría escuchar dudas, inquietudes, porque esto es ir a la médula de la tradición jurídica y su diferenciación como sistema de control social respecto de los otros medios de control social, bien sean religiosos, convencionales o morales. Entonces, lo que estamos atacando es la autonomía del sistema de justicia y su ceguera de los efectos. Y es algo muy simple: por sus frutos los conoceréis, y la higuera que no dé fruto debe ser cortada. Y eso pasa con los sistemas que no pueden cumplir con el rendimiento. Tienen procesos de defenestración o de corte rápido de cabezas. Se llaman revoluciones. Entonces, en un mundo que queremos, donde hay que optimizar los recursos,
Lo idóneo es que todos los sistemas gubernamentales, dentro de los cuales se tengan en cuenta los sistemas de justicia, tienen que acreditar rendimiento, y que dentro de esos rendimientos tienen que acreditar que brindan satisfactores. Si no, tenemos que generar estos sistemas de justicia interdisciplinarios. ¿Hasta aquí va bastante claro el marco conceptual donde estoy procediendo? ¿Está claro? Bueno, una vez hecho esto, que es el de que dónde estoy parado, cuál es mi objeto de trabajo, cuáles van a ser mis conclusiones, voy a hacer lo siguiente también. ¿Cuál es el marco teórico o los instrumentos intelectuales que a mí me sirven para analizar la tradición jurídica occidental? Porque yo no estoy procediendo con los marcos estándar, yo estoy procediendo desde una antropología del lenguaje, donde la cognición humana simplemente es un tipo especial de cognición de cualquier primate. Es lo primero que tengo que decirlos, es decir, los humanos nada más tienen un sistema más complejo de comprensión y comunicación que tiene un primate, no tienen más. Segundo, tengo un parámetro de educación jurídica, es decir, a mí lo que me interesa es la psicología de la educación jurídica, porque lo que quiero atacar también es ese dualismo de teoría y praxis. Ustedes, igual que yo, comprendemos y dan sentido a las normas a partir de los conocimientos adquiridos en instancias académicas. Sin ese conocimiento teórico, el cual ciertamente es incompleto, no tuvieran, sus normas no podrían tener sentido como lo tienen. Usualmente siempre dicen los juristas, sobre todo aquí en México, dirían, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. El mismo reproche que se le formulaba a Kant a finales del siglo XVIII, de que su sistema era bueno en la teoría, malo en la práctica. Esa misma forma de pensar está anclada, pero si vemos con detenimiento, podemos ver lo siguiente. A partir de sus estructuras teóricas, a las cuales voy a llamar ahora su didáctica jurídica, cobran sentido sus normas. Dentro de esa didáctica jurídica, se le enseña al jurista a ser ciego a los efectos de sus decisiones o de las decisiones del tribunal. Se trata de un implante mental, se trata de un constructo mental adquirido para poder pertenecer al gremio. Estoy haciendo, por una parte, psicología de la educación jurídica, y por otra parte estoy haciendo sociología del conocimiento jurídico para analizar la tradición jurídica, que es el vocabulario estándar de los sistemas de justicia en lo particular. Se lo repito, estoy haciendo antropología del lenguaje, psicología de la educación jurídica, sociología del conocimiento jurídico, todo eso a partir de la tradición jurídica para poder analizar en lo particular sistemas de justicia, porque mi principal interés es determinar por qué no cumplen las expectativas que la sociedad les ha endosado a partir del sistema político. Una pregunta. Esta visión, que desde luego es sectorizada, porque en este caso la estamos dando, la estamos analizando juristas con licenciatura y otros grados, pero al final pienso en México, que aquí en la materia agraria deben tener muy claro ese dato. ¿Qué porcentaje de los mexicanos se plantean siquiera esta problemática? Si la última cifra dada por algún político hablaba de 60 millones de mexicanos en pobreza extrema, o bueno, va... Pero el asunto es que de más de 100 millones de mexicanos, por lo menos un 50%, el menor de sus dificultades es entender que existe una ley. Como dijiste muy bien hace rato, su dificultad básica es comemos, que nos den un doctor, que haya luz, ahora ya le añadieron la televisión gratuita, pero todo este análisis, no sé si sea útil hacer una diferenciación entre la percepción que tenemos los que estamos en esto, que somos los directamente involucrados, la percepción que tienen los que indirectamente están involucrados, que son las partes, los quejosos, los terceros, aquí los que contienden por una resolución agraria, y los otros, los que para bien o para mal nunca han tenido que ir directamente a un tribunal. Y sin embargo, pienso en todas esas personas en pobreza extrema que
un altísimo porcentaje no saben ni leer ni escribir. Otro porcentaje, hace poco escuchaba una campaña del Ejecutivo Federal, ni siquiera registra a sus hijos. O sea, hay un porcentaje de miles o millones de mexicanos que para efectos estadísticos ni siquiera existen, porque como no están registrados no podemos saber cuántas personas hay en una población, y no estamos hablando de poblaciones alejadas, estamos hablando incluso dentro de la ciudad. O sea, claro, en una ciudad como México todo puede suceder. Los habitantes de Las Lomas no tienen nada que ver con los habitantes de Milpalta, y tampoco tienen nada que ver con los habitantes de Tepito, y así podríamos seguir. Entonces a mí me parece interesantísimo lo que mencionas, pero también captar esta diferencia en la cual, claro, nosotros somos los artífices del problema, porque todos estamos aquí, resolvemos, que es a lo que va hasta el momento de la plática, Mateo. O sea, cómo nosotros debemos percibir esta situación que vivimos todos los días. Claro, inmersos, platicamos ahorita con el presidente. Entonces, había días, le comentaba, en que estando yo en los de amparo penal, sacábamos 1000 acuerdos en un día. Se expedían 4000 oficios en un día. Ahora en los de materia laboral se sale, bueno, una temporada, 600 acuerdos diarios, 15 metros lineales de expedientes, ¿no? 15 tantos de 1 metro. Claro, nosotros estamos imbuidos en el día a día. A ver, pidieron la suspensión en tal sentido, ¿cómo la vamos a sacar? Nos requiere el colegiado, la corte cambió el criterio, etcétera. Pero todos aquellos que no tienen una relación directa y que sin embargo son los más afectados, porque aparece una ley que es otra de las ficciones mexicanas, en apariencia universal. Esas personas que ni siquiera saben leer y escribir, en teoría, se saben todas las leyes que publica el Diario Oficial de la Federación, y por eso están obligados a pagar impuestos, a no dormirse en la carretera, etc., ¿no? Sí. Bueno, tienes toda la razón, Ricardo. A ver, habría que distinguir 2 niveles. Un primer nivel, digamos, experto, donde, digamos, estaríamos nosotros y los que aspiren, y un poquito más arriba, porque el mecanismo de evaluación es el juego del poder. O sea, nosotros no participamos del juego de evaluación del poder en el plano internacional, y que nos evalúa ni siquiera tenemos capacidad de diálogo con los instrumentos de evaluación del Banco Mundial. Y con ellos no les interesa si nosotros sabemos o no sabemos. Simplemente nos evalúan y vivimos una especie de darwinismo de los sistemas de justicia más aptos. Eso es, hay sistemas de justicia que van a sobrevivir, hay sistemas de justicia que no sobrevivirán, y un modo de sobrevivir, que es a mí lo que me interesa, es cómo acreditas que funcionas. Un experto doctor no le pide a su paciente que sepa. Eso es básicamente donde yo estaría parado. Yo simplemente acepto que hay cuestiones de experticia, donde se requiere además conocimiento multidisciplinario, donde no basta con saber derecho, hay que saber economía, hay que saber sociología, hay que saber actuaría o estadística, y hay que saber psicología del control social. Eso es lo que yo en esas. Pero también sé perfectamente que a quien se dirige el sistema de justicia, pues ciertamente es un miserable que no tiene capacidad de entender muchas cosas, y que además en buena medida es responsable el sistema de que él no entienda. Pero también no soy cándido en el sentido de decir, el Banco Mundial no le va a interesar si mi súbdito poblacional, si mi gobernador no sabe. Lo que le interesa es que yo no sé, y que además no tengo capacidad de diálogo con su parámetro de evaluación, porque su parámetro de evaluación es cuánta gente está de acuerdo con tu forma de administrar justicia. Ese es el proyecto que hace 4 años sacó más o menos el World Justice Project, y que era evaluación de los sistemas de justicia a partir del asentimiento tanto del experto como de la masa poblacional. Yo lo que trato de decir, aparte de este sistema de evaluación por indicadores, por consenso, por el acuerdo poblacional o del experto, hay que introducir nuevos sistemas de evaluación
donde nosotros también participamos, porque si no dejamos al poder toda la evaluación del sistema de justicia, y si dejamos toda la evaluación del sistema de justicia a el externo, que además nos evalúa por el consenso poblacional, el cual está directamente determinado por los medios de publicidad, los cuales son propios del capital, es de facto someter al sistema de justicia al capital. Yo lo que trato es demostrar esta otra línea de trabajo sin desentenderme de que vivimos en un país de 60 millones de miserables y además que así está el mundo. Pero los que nos evalúan y los que nos tasan y las que nos ponen en una jerarquía, no les interesa esto. Estos son economistas y nosotros no tenemos ni siquiera ahorita capacidad de diálogo porque no podemos ver al sistema como un sistema de satisfactores a partir de normas y tampoco podemos acreditar rendimiento. Por eso la pregunta es, ¿podemos acreditar rendimiento del sistema de justicia y en qué parámetros? Hasta aquí, ¿alguna duda? Yo no estoy en desacuerdo con lo que dice Ricardo, por el contrario, estoy de acuerdo, nada más que yo estoy hablando en otro nivel, construyendo las bases para que podamos dialogar con el dueño del capital en el mundo, quien es a su vez que nos va a evaluar. Para mí es obvio que el dueño del capital es quien fija las reglas del juego y estas nuevas reglas del juego nosotros ni siquiera tenemos capacidad de entenderlas porque en la forma en que hemos sido educados no podemos ver efectos, somos ciegos a los efectos, así se nos educa, como que el derecho fuera autónomo de las otras normas de coexistencia social, cuando realmente los parámetros o los indicadores del sistema de justicia por lo que hace al súbdito no son diferentes. La justicia del derecho, de la moral, de los convencionalismos sociales. Nuestra pretendida autonomía es inexistente para el súbdito. El súbdito funciona, el gobernado funciona en un sistema de inercias sociales donde nada más cuando tiene una necesidad o un tropiezo accionas el sistema de justicia. Antes no, porque si no caemos en una especie de panteísmo jurídico donde todo es legalizable o judicializable y no lo podemos ver como un sistema de satisfactores, que es donde podemos advertir rendimiento. Más o menos ya quedó mi marco teórico donde estoy empezando a analizar la tradición jurídica y el movimiento de derechos humanos como un eslabón más de la tradición. O sea, esto no es desde una perspectiva histórica de 23 siglos o de 12 siglos o de 3 o 4 siglos. El movimiento de derechos humanos es un eslabón más de la tradición donde nuevamente prometes derechos y lo que nos interesa ahora es cómo medimos la efectividad del derecho, porque el parámetro que sirve para ver qué sistema de justicia subsiste o no es a partir del rendimiento, porque a partir del rendimiento uno distribuye los salarios de los tribunales en el mundo. Eso es, yo creo que bastante importante para todos nosotros si esperamos sobrevivir como tribunales en el mundo globalizado, donde ya no tenemos un solo sistema, donde todos vivimos a partir de nuestro sistema nacional, pero aparte vivimos doblegados frente al derecho convencional y a las decisiones de San José. El cambio de paradigma realmente es que tus tribunales internacionales subordinan a los locales, igual que en estos fueros, como el mexicano, el Tribunal Federal subordina a los locales o a los otros tribunales. El mismo movimiento que vive la justicia mexicana, de tener una justicia material centralizada, aunque formalmente cada entidad federativa o la propia federación tuviera otros tribunales, materialmente había una fusión de la justicia federal con las otras justicias. No sé si hace eso mismo que pasa en la justicia mexicana, de que materialmente está fusionada con las otras justicias, pasa con la justicia internacional, porque sus decisiones como tribunal local están doblegadas o subordinadas a lo que diga, en nuestro caso, el Tribunal de San José. Este es el verdadero cambio de paradigma en términos marxistas, de que es la fragmentación de los estados nacionales a partir de la soberanía fragmentada de sus tribunales, que se cede a una jurisdicción superior.
¿Hasta aquí va suficientemente claro este segundo nivel o este segundo peldaño del análisis de la cuestión sobre cuál es el origen del déficit de los derechos humanos? Aquí añadiría otro dato. Todo este análisis, que sin duda va a ser muy revelador, termina siendo, a pesar de cualquier organismo oficial que nos verifique, termina siempre siendo sesgado. El análisis de lo jurídico siempre es sesgado. No es en materia agraria. Yo estuve 20 años en penal y bueno, es un dato conocido por todos. El 98% de los delitos no se castiga y el 93% de los delitos ni siquiera se denuncian. Entonces, claro, nosotros ahora estamos viviendo, bueno, en todo México, en el Poder Judicial Federal, el cambio a los juicios orales penales. ¿Qué porcentaje de esos juicios orales corresponde a la realidad nacional? Si partimos de la base que más del 90% de los delitos ni siquiera se denuncian, es un dato compartido por cualquier investigador. Algunos saben del 92, otros saben del 94, otros saben del 98, pero si digamos, bueno, por lo menos el 90% ni siquiera se denuncia. Entonces, todo este análisis que está haciendo con mucha profundidad Mateo, termina, como todo el fenómeno jurídico, siendo limitado. Porque nosotros, es como una metáfora, hay que buscar las llaves solo donde hay luz, porque es donde las vamos a ver, y no en el resto del estacionamiento donde no hay luz, porque nunca lo vamos a ver. Entonces, a eso no sucede en el caso jurídico. ¿Cuántas personas dicen, no, mira, prefiero no denunciar porque no confío ni en el MP, ni... Deja tú en que me resuelvan, en que me encuentren el celular. Entonces ni siquiera me van a atender y... Ahí hay una pregunta. Nada más, por lo que refiere, señoría... Juan Mateo. ¿Cómo sería? Bueno, muchas gracias. Si no, fuerte, aquí lo escuchamos. Bueno, la verdad es que sí estoy muy sorprendida por todo lo que está planteando. Mi duda aquí es cómo se llama esta filosofía nueva que está usted... No es nueva, ¿eh? Bueno, en mi caso, bueno, reconozco esta situación, pero sí se me hace muy sorprendente porque es una crítica real a lo que realmente es el sistema jurídico, ¿no? O sea, el resultado, o sea, la evaluación, primero saber cómo se llama esta nueva filosofía, cómo podríamos nosotros nutrirnos como juristas en ese sentido, y después ver quién, a mi pregunta práctica es, ¿quién finalmente toma esa evaluación? O sea, ¿quién finalmente toma esa decisión de determinar si la actividad judicial se está haciendo correctamente o no? Muchas gracias. Mira, primero que nada, aquí no habría respuestas correctas o incorrectas. La evaluación de la justicia correcta o incorrecta es áreas de ganancia y pérdida. Cada vez que uno toma una decisión judicial hay cosas que se ganan y hay cosas que se pierden, en todas. Cuando yo concedo, pues ustedes conceden una acción que es fundada, hay alguien que pierde, hay un aspecto inevitable de ganancia y pérdida. Y entonces lo que tenemos son modelos societarios a los cuales podemos irnos aproximando o bien alejando. No todos los modelos societarios son iguales. Eso no es que tengas una justicia correcta o incorrecta. Por ejemplo, en California hace 2 o 3 meses empezaron a liberar muchos presos de delitos contra la salud. ¿Es una respuesta incorrecta del sistema? ¿Es una respuesta correcta del sistema? Yo no sé, porque lo que puedo empezar a hacer es, tengo un resentimiento social, o sea, somos humanos y la gente está resentida con la gente que está en prisión, y es un satisfactor social honesto decir que la gente se siente tranquila cuando es, entre comillas, vengada por el Estado. No estoy diciendo nada que estoy atentando con los valores de civilidad, ni mucho menos. Es un hecho objetivo que la gente
se siente vengada, y hay veces cuando ustedes los ven en las ejecuciones que el otro muere, hasta sonríen los familiares de las víctimas. Es un hecho objetivo, no estoy diciendo nada que si tuviéramos ahí capacidad de medir las hormonas de felicidad de los familiares de la víctima cuando el sujeto agresor pasa a ser materia inerte, existe, no estoy diciendo nada más. Sin embargo, a mí como Estado me cuesta tenerlo en prisión, y me cuesta mantenerlo, y me cuesta seguirle, me cuesta siempre, es un costo. Entonces, habría que tener que decir y ser muy honesto, decir, son áreas de ganancia y pérdida. Gano en estos aspectos y pierdo en otros. Mentira que haya puras ganancias. No. Siempre hay un área de pérdida y es inevitable. Punto. Bueno, ahora, ¿quién es el último evaluador? A propósito de lo que yo estoy diciendo es que hay que participar en el indicador con los mismos mecanismos del sistema democrático: consenso, procedimiento y rendimiento. Incluso el indicador, como herramienta de decisión, tiene que rendir cuentas de las decisiones que se toman a partir de él. No podemos pensar que el indicador no tiene que ser sujeto al propio rendimiento. Eso es una forma de comprometer a la gente que hace el indicador con la honestidad del indicador. No sé si me da a entender que sí es cierto, va a haber un momento tope, pero además tome en cuenta que en esta visión del derecho juega al revés. Usualmente nosotros fuimos formados con el García Maínez, diagonal Villoro. Esos son los textos que nosotros somos formados, y bendito Dios, son textos buenos, etcétera, bla, bla, bla. El punto es que en cierta parte de estos textos se dice que la función de las normas es caer en ellas. Y entonces hay un cierto discurso que te puede decir que las normas se hicieron para ser violadas. Eso, en cierta medida, siguiendo esta beta de conocimiento, podría ser cierto. Digamos que esa es la parte activa del derecho. Pero la parte que nos importa de la justicia, cuando menos a mí me importa, es la capacidad de disuasión del sistema de justicia actuando simplemente de manera estática. Me doy a entender. Cada vez que alguien comete un ilícito y el sistema se activa y es procesada, sirvió la norma. Esa es la cara activa del sistema de justicia. La cara estática del sistema de justicia es: nadie transgrede la norma porque nadie quiere ir a proceso. De igual manera, en ese sentido, esto no es nuevo. Lo que estoy haciendo es una respuesta de la última pregunta a la primera. En ese sentido, hay instancias terminales y hay sistemas de justicia en que su modelo de comprensión es de pocas instancias o de poco ingreso, a sabiendas de que el costo lo asumen de otra manera los abogados o las partes. Siempre hay costos, siempre. Por ejemplo, ustedes viven igual que yo en un sistema de suplencia máxima, o cuando menos así me quedo yo en los agrarios. Hay sistemas en los cuales es muy mal visto que incluso un juez penal supla la deficiencia de la queja o de los argumentos, porque viola intrínsecamente el principio de imparcialidad. Y dicen: serás todo menos un juez, eres juez y parte. Eso aniquila tu legitimidad. No tienes derecho a dictar estas sentencias porque has violado el principio de imparcialidad. Y el principio estructural de todo juez es su imparcialidad. Si empiezas a suplir, suples a todos. Y si suples a todos, ya no eres juez. Eso que nosotros venimos arrastrando de las promesas constitucionales, para nosotros se nos hace lo más natural del mundo. Hay otros de sistemas de justicia que solucionan de formas distintas el déficit o la negligencia en el planteamiento de los argumentos en el proceso. Hasta aquí va más o menos. Y en esos sistemas lo que te importa es tener pocas instancias de decisión muy transparentes que a su vez participen del juego democrático de consenso, procedimiento y rendimiento. Y por último, esto no es nuevo, se trata de usualmente en todas las tradiciones filosóficas hay interacciones por la ausencia de materialidad de la justicia. En mundos desequilibrados, como es el actual, como también era el del finales del siglo XVI, como también era el del siglo IV, son mundos muy desequilibrados de poder.
y entonces hay movimientos bruscos y discontinuos de transformación y cambio de capital, de titulares del capital, no solamente económico, político o social. Y estos cambios lo que te permiten es reajustar los sistemas. La filosofía usualmente ha servido para justificar, tiene dos vertientes la filosofía, o hay veces ha servido para justificar las estructuras de poder, pero también en un ambiente, por ejemplo, alguna corriente romántica, un hegeliano, sirve para criticar las estructuras de poder. Y eso siempre funciona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo lejano a propósito para que vean que la filosofía y por ende las teorías del derecho pueden funcionar para todo. Pensemos siglo VIII en el Islam. Tienes estructuras teóricas que te dicen que el sultán es legítimo y tienes estructuras teóricas que te dicen que el sultán es ilegítimo. A partir del rendimiento, porque Alá lo conoce todo. Y entonces, si esta persona es pecadora, no puede ser el sultán o el visir. No estoy hablando sin equiparaciones. De igual manera, a lo largo de la historia de las ideas, ha habido corrientes filosóficas que te dicen, bueno, estarán muy buenos tus sistemas formales, muy bonita tu analítica, muy bonita tu lógica, a la hora de la hora no me resuelves el problema material. Entonces vamos a buscar estructuras que me lo resuelvan. Y entonces deja la filosofía de escudar al establishment y a sus juristas para convertirse en el garante de las promesas. En concreto, este movimiento no es lejano, es muy americano, se llama Justicia y Sociedad, Justicia y Desarrollo, y a partir de justicia y no sé cuántas cosas, hay otro que la traducción que yo le doy es optimización y justicia, que es justicia y rendimiento. Esta idea nace con Holmes. Ahora, Holmes es un heredero de la guerra que vive asustado de los filósofos que pueden crear grandes aparatos teóricos, pero a la hora de la hora él veía a sus compañeros heridos en guerra y lo que le interesaba era que el derecho funcionara. Dirías, muy bonita tu lógica, pero esta persona tiene que ir a prisión. Y es como procedía Holmes. Holmes era un pragmático. Es decir, a mí me interesa que las cosas funcionen. Y abatía corrupciones. Acuérdense que hay un discurso de Pound a principios del siglo XX aterrador contra la corrupción del sistema de justicia americano. Impensable en otro país como México, incluso ahora. Y entonces esto no es nuevo porque esto ya lo dijo Holmes hace más de 100 años, lo retoma Pound y después lo retoma de una forma que no lo retoman los juristas, los retoman otros institutos. O sea, los juristas siguieron con el camino de los realistas, pero de forma paralela siguen estos institutos de Law and Development, de Derecho y Desarrollo. Y después seguía Justicia y Sociedad, Justicia en Género. Entonces yo si quieres una etiqueta para nombrar esto sería optimización y justicia, que se aproxima más a lo que ya Holmes había criticado contra los positivistas que venían del continente. Decían, muy bonita tu lógica, el derecho, a mí me interesa que el derecho responde por verdad y sentido. Y yo que sí estudié lógica, hablando de Holmes, diría, la lógica no te responde ni por verdad, ni por sentido, ni por las respuestas. Entonces, muy bonito. Entonces ahí puedes entender por qué Kelsen, después de que se fue a Berkeley, no tuvo éxito. Yo estoy muy abierto a todas las preguntas. A mí me gusta más platicar y a mí me preocupa que sea novedoso. En serio, a mí me preocupa que sea novedoso lo que les estoy planteando, porque ya salieron los indicadores del desempeño hace casi 4 años en Estados Unidos. Mande. Sí, bajo la lógica que has estado manejando, me parece muy interesante porque finalmente la reforma a los derechos humanos viene a ser la respuesta para mantener esas relaciones sociales de producción con las fuerzas productivas en un estado que permita esa armonía, dada la circunstancia crítica que el mismo país mexicano está llevando, y que de haber continuado con esa separación, de no tomar en cuenta los derechos humanos, hubiera ocasionado una crisis más severa. Ya lo dijo el licenciado en relación a que en este país de lo que se juzga es realmente escaso, es el 2% nada más, y los que se condenan es una
un similar porcentaje, lo cual significa que nuestro sistema está en crisis. Por eso se modificó la Constitución. El problema ahora es que ya no tenemos un Estado de Derecho, sino debería ser un Estado de ejecución del derecho. Y de esa manera podríamos nosotros optimizar como operadores jurídicos la nueva perspectiva que no solamente el país requiere, sino que demanda la sociedad mundial en cuanto a la impartición de justicia. Sí, muy afortunado, muchas gracias. Pero date cuenta de que hay otro problema adyacente aquí, es que nosotros estamos sometidos al Tribunal de San José y que las soluciones en mucho, para mí es hasta cierto punto penoso tener que aceptar que venga un órgano internacional a solucionar algo que no se pudo solucionar aquí en México. Pero es una ventaja preferente que venga alguien de fuera que aquí quede ciego el problema. Y ese es un problema, o sea, tenemos que buscar, pero también es algo que es más fácil venir de fuera y enseñarle a otro país, a casa ajena, te equivocaste en esto, que aquí mismo. También es más fácil, pero de preferencia es algo que pasa en todo el mundo. Es decir, también Estados Unidos ha tenido sus condenas, también México las va a tener y las ha tenido. El chiste es de que las cosas funcionen porque tenemos que aproximarnos a la optimización de los recursos, a administrar mejor justicia con menos dinero. Haría un apunte en relación a lo que dice el licenciado y siguiendo tu línea de pensamiento. De pronto suena con esta charla que la inclusión de los derechos humanos al primero constitucional pues es como un parchecito ideológico, un ribete de adorno, porque no, a mi perspectiva, claro, por supuesto puedo estar muy equivocado, sin duda cada materia tendrá una visión distinta. Lo que yo veo con mucha claridad es que desde la perspectiva genérica del amparo comienzan a salir las jurisprudencias que dicen, bueno, está bien, tu derecho humano a la vivienda no justifica que no pagues tu hipoteca. Tu derecho humano al agua no te justifica que no pagues el servicio de agua, tiene un nombrecito ahí, el costo, no sé cómo dice. Tu derecho humano a un debido proceso no significa que no hagas valer conceptos de violación en tus amparos que no son de suplencia a la queja. Más aún, tu derecho humano al debido proceso no significa que se amplíen los aspectos de suplencia a la queja. Yo hablo de lo poco que sé, que es en la materia del amparo, que está limitado a los conceptos de violación. Entonces, tu derecho humano al debido proceso no significa que yo te vaya a suplir en materia de tercero perjudicado, en señalamiento del acto reclamado. Y claro, habrá asuntos como los que llevamos aquí, que son jurisdiccionales, donde hay un juicio, donde hay una parte, donde hay una acción muy concreta, y donde difícilmente habrá dificultad en establecer, si acaso por la fecha, que lo que se está reclamando es la resolución de competencia, por dar un ejemplo. Pero piensa en otras materias, está la penal. Cuando llegaban los amparos que decían, acto reclamado cualquiera que atente contra mi detención. No, eso no existe. Teníamos que decirle, mira, hay detención ministerial, presentación ministerial, orden de formal prisión, orden de aprehensión, extradición firme, detención provisional con fin de extradición, detención provisional con fin de extradición de afuera para adentro, de adentro para afuera. Era un mundo. Entonces decir, no, pues cualquier cosa que afecte mi libertad, eso no existe. Entonces, en este contexto, la gente dice, pues, los derechos humanos desde la perspectiva de la justicia, porque además yo entiendo perfecto lo que dice Mateo, o sea, nosotros estamos, yo llevé proceso penal algunos años, estuve en unitario, estuve en colegiado, estuve en juzgado, pero yo no he estado del otro lado, es decir, los que aquí resuelven materia agraria, no, a lo mejor me equivoco flagrantemente, pero es probable que si hay ejidatarios que cada diciembre tengan que luchar contra la sequía por el frío, pues es poco probable que estén aquí resolviendo, porque ustedes le dirían, bueno, esa es una situación fáctica, extrajudicial. Y entonces este discurso de los derechos humanos en el contexto que está planteando Mateo, quien nos revisa dirá, bueno, pues ya cumplió porque ya metió los derechos humanos en la Constitución, pero allá afuera
realmente da un servicio a la población, y no piensan los que vienen a juicio, porque como dice Mateo con toda certeza, bueno, incluso el que va en contra del Estado, ¿no? Amparo contra lo que dice el juez, lo que dice el tribunal, incluso cuando no hay controversia, pues él tendrá su sentencia que le favorece o no, pero el resto de la población deja de sentir los efectos. Es decir, el discurso de los derechos humanos, que es lo que está diciendo Mateo, nos compromete a nivel de campo. El jurista es un director de política pública. El Tribunal Agrario, al establecer que cuando se mueve, cuando yo estaba en Oaxaca, estuve ahí en el unitario de Oaxaca, no sé cómo se llaman estos pedazos de piedra que la mojonera. Habrá quien diga, bueno, pues la mojonera es el punto de partida para elegir, etcétera. Ajá. Pero los que resolvemos eso con la ley en la mano diríamos, ¿y qué pasa cuando el río se lo lleva, etcétera? ¿Cuál es la otra problemática? Entonces, a un altísimo porcentaje de la población nacional, pues nos dirán, ¿los derechos qué? ¿La suplencia de qué? Y entonces esa situación apreciable por el ego, a nosotros no nos llega, y entonces esta situación de hacia dónde van los derechos humanos desde la perspectiva del jurista, pues de pronto parece que es otro caminito en me gusta mucho la expresión, en este darwinismo jurídico donde el Estado pues va bandeando, ¿no? Yo tengo presente que antes de los juicios orales penales, el discurso era en contra de la impunidad, de ese 90 y tantos %. Y entonces el Estado, como tienen que hacer algo, dice, pues entonces vamos a darle ahora más derechos a ese 3% de procesados. Y no vamos a tratar de resolver el otro 90% de problemas reales. Entonces, en este darwinismo jurídico de pronto suena como que los derechos humanos pues simplemente es un intento por salir del paso. No sé tú cómo lo veas. Es muy interesante. Yo les agradezco mucho sus intervenciones, sobre todo a ti, Ricardo. A ver, habría que ver qué es lo mejor que nos ha pasado, pero nos quedamos cortos. Así de plano. Está muy bien, es una nueva promesa, pero el problema es caer otra vez en la espiral de la promesa incumplida, porque no tenemos forma de verificar que se cumpla o no nos interese. Y además porque el cambio estructural que está viviendo la justicia en el mundo es tener juristas interdisciplinarios. O sea, no basta ahora con estos juristas que simplemente sabemos de nuestras normas del debido proceso, que está la convención o la constitución, o tenemos métodos de interpretación, sabemos cómo se glosa un expediente, cómo se... No. Ahora, estamos hablando de que la justicia se hizo cargo del Estado y del mundo. Es decir, habrá que ver lo siguiente. A ver, vean el efecto de la Segunda Guerra Mundial y los suizos de Nuremberg. El vértice de muchas cuestiones de validación del poder está a cargo de jueces. Estos jueces diseñan políticas públicas, y aquí vemos una pequeña querella de las investiduras entre el juego de los economistas, que nos empiezan a evaluar con sus calculadoras y con sus computadoras, y nosotros que empezamos a decir esto está bien, esto está mal. Esa es una querella de las investiduras, es una querella de las profesiones, donde ellos sí están aprendiendo derecho y nosotros no estamos a la par que ellos aprendiendo economía, sobre todo en los tribunales. Entonces, quien modela la política pública internacional, sobre todo son economistas que nos están diciendo esto hay que hacer y nos están estandarizando, lo cual a lo mejor no está mal, pero es que simplemente el problema es que no tienen contrapeso con nosotros, ni siquiera alcanzamos a hablar sus vocabularios y por ende siempre estamos diciendo, sí, tu evaluación fue correcta. No tenemos ni siquiera instrumentos intelectuales para contestarle a un economista que nos dice esto hay que hacer. Y además, si ellos tienen parámetros objetivos, pues es que nosotros, es nuestra responsabilidad carecer de esos instrumentos. Entonces yo lo que estoy tratando de mostrar es este gran panorama y les agradezco muchísimo la forma. Voy a tratar de seguir en la siguiente parte, que es ¿dónde inicia el origen de nuestra ceguera?
a los efectos. Y este es uno de los problemas estructurales que nosotros tenemos. Nosotros no podemos estar tan abiertos a los efectos porque caemos en lo que Ricardo decía en dos momentos. Uno, el sesgo del indicador y el sesgo del juzgador. Aquí se trata de cómo controlamos los sesgos, y la forma primigenia que se nos entrenó a los juristas de Occidente para controlar el sesgo fue ser ciego a los efectos. Tienes tantos días para promover, tienes esta confesión, te tengo que condenar. No puedo hacer caso a esta parte del escrúpulo mío y tengo que condenarte o tengo que absolverte, por más que yo advierta una base emocional. Acuérdense que la equidad es emocionalidad disfrazada, no es otra cosa. Su sistema de comprensión, de interpretación conforme, inicia por estas bases emocionales de optimización del sistema. No funcionan aparte, no crean que somos homínidos plenamente racionales o únicamente racionales. La única que podríamos decir que es únicamente racional, y porque no es un ser vivo, es la ley. Nosotros tenemos que controlar nuestros sesgos, y el origen del control del sesgo fue la ceguera estructural con base en la cual nosotros somos educados. Y aparte, no me dejarán mentir, cuántas veces en sus clases de preparatoria y para prepararse para derecho o las iniciales del derecho se digan, bueno, eso es tu problema, aquí la ley dice esto y eso es, sea en delitos, sea en acciones, sea en daños, esto es la ley y se cumple. Bueno, y del otro lado también viene el aspecto contrario. La gente espera que se cumpla la ley y lo que no tolera es un trato diferenciado de aplicación de la ley. Lo estoy tratando de mostrar cuáles son nuestros próximos elementos de generación de políticas públicas o qué instrumentos tenemos que tener para generar las políticas públicas judiciales sustentadas en indicadores en lo que resta del siglo, si es que llegamos. Estoy tratando de hacer un gran panorama de qué tendríamos que hacer nosotros. ¿Cuál es el origen del problema? Que el origen del problema es cómo estamos educados, pero también es una cuestión dualista porque tenemos que controlar el sesgo, pero además tenemos este otro problema que tenemos que ver, que ahora nuestro sistema de evaluación como sistema de justicia frente a otros está sustentado en rendimientos y por ende en indicadores que nosotros no tenemos la posibilidad de crear ni siquiera para dialogar con la gente que los crea, porque están formados con otros códigos de formación profesional. Bueno, hasta aquí va suficientemente claro que tenemos un problema y que es un problema estructural y que ni siquiera tenemos herramientas de cómo solucionarlo. Por eso yo adelanté diciendo, tenemos un problema y yo no vengo a generar soluciones, les planteo un problema y dependerá de nosotros y todo lo que resta del siglo cómo lo solucionamos, porque hasta el momento el movimiento de derechos humanos no nos ha quitado nuestro lugar de decisión como país y como sistema democrático. Bien o mal, somos un país democrático y nosotros seguimos resolviendo nuestros asuntos, pero hay asuntos en que ya no vamos a poder resolver y vamos a tener que ceder jurisdicciones porque simplemente el gobernado, si tuviera opción, no vendría con nosotros. Y eso es grave. Si el gobernado pudiera ser juzgado por un tribunal que no fuera a nosotros, ¿seguiría con aquí? ¿Por qué? Porque ya habría soluciones. Bueno, yo no digo que sí, que no, yo nada más les planteo la pregunta. Ustedes, si fueran procesados por un delito, ¿serían juzgados aquí en México o preferían ser juzgados, no sé, en Costa Rica o en España? Respóndanse a sí mismos con honestidad y a mí no me digan nada. En lo penal, sí. En lo agrario, yo prefiero. ¿Qué no confías en mí? Yo soy juez penal. No, es un dado. Tú tienes derecho a dudar. O sea, tú tienes todo tu derecho a dudar y a ser escéptico. Tienes derecho a dudar. Pero el planteamiento está ahí. Si nosotros participáramos del juego del mercado como ofertantes de justicia y no del monopolio que gozamos, ¿la población seguiría con nosotros? Claro, una respuesta objetiva es cuál es el índice de asuntos que se van al arbitraje. Es que por ejemplo, en lo penal, no me gustaría porque me van a poner una rejilla de prácticas, ¿no? Y no voy a estar o sea, no, la cuestión es que
hablando de lo internacional, te valoran instalaciones, te valoran si el justiciable habló o no habló, si lo atendió el juez o no lo atendió, o sea, una serie de indicadores que está diciendo el expositor a la que no estamos acostumbrados. Porque, por ejemplo, una de las evaluaciones que se hizo dentro del sistema jurídico nacional fue una de la ONU. No sé si recuerdo el visor que vino de la ONU, entonces no sé qué, y hubo una respuesta de la Corte. De Toparellán. ¿Sí? De Toparellán hace más de 15 años, creo. ¿Sí? Y entonces te dicen, es que está mal el sistema en México, te hace ciertas cosas, y entonces dice la Corte, pero yo hice esto y resolví 55,000 o 60,000 amparos, y fíjate que estoy al día, etcétera, etcétera. Y entonces yo un día lo comenté con una de mis jefas, y me dice, es que te valoran hasta los baños. Bueno, Y te pueden conocer cómo está la institución. Si alguien va al baño, al entrar al baño te puede decir cómo funciona esta institución. O sea, yo espero otros indicadores. Yo reconozco que tiene razón, pero a lo que voy, yo trato de levantar un sentimiento de introspección y responsabilidad, de decir, oye, y además porque el sistema de justicia también a la postre es un sistema de evaluación moral social. O sea, cuando yo evalúo justicia, de fondo, no solamente estoy evaluando tribunales y abogados, también estoy evaluando la moralidad social y el rendimiento social de moralidad. Yo no necesariamente importo criminales en mis procesos, mis criminales estaban aquí. No los estoy importando. O sea, ese déficit de conducta social está aquí, no lo estoy importando. Pero no solamente quiero tratar de mostrar lo siguiente. Lo que estoy tratando de atacar sistemáticamente es que nuestro constructo intelectual de autonomía del derecho y por ende del sistema de justicia es inexistente para el gobernado. Para el gobernado, esa diferenciación moral-justicia o moral-derecho no existe. A ver, perdón, aquí levantaron por ahí atrás la mano. Sí, solo un comentario. Precisamente la parte, me agrada mucho que se toquen estos temas y más en estas sedes, en cuanto al hecho de romper esos paradigmas que tenemos como abogados técnicos, formados así en las aulas universitarias, ¿no? Como meros, diría yo, operadores jurídicos e interpretadores de las normas en cuanto a casos concretos. Sin embargo, bueno, yo también creo en la parte por las teorías ideológicas que los propios sistemas económicos a nivel mundial imponen las estructuras de imparticiones de justicia. Nada es producto de la creación de los poderes de los estados como soberanos, sino que hay modelos económicos que fijan directrices. En el caso de la materia agraria, por ejemplo, con solo dar un clic en el buscador de Google, si hacemos mención, las directrices que tiene el Banco Mundial que impactaron en esas reformas precisamente del 92, ¿no? De que, bueno, hay que otorgar certeza jurídica a la tierra, que se puedan hacer enajenaciones, etcétera. Es decir, romper con esos esquemas, si realmente cuáles son realmente los bienes jurídicos tutelados que interesan a la comunidad internacional, que se rige bajo verdaderos esquemas de potenciales económicos. O sea, sí. Y no realmente la justicia, la igualdad, la equidad, etcétera. Bueno, pensaría yo, ¿no? Es que sí tienes razón en lo que afirmas, pero no en lo que omites. Me voy a tratar de explicar. No hay una sola estructura ideológica imperante. Tienes el reino de la pluralidad, donde tienes múltiples maneras de entender la justicia y cómo se formaliza y cómo se materializa. En ese sentido, tú puedes tener varios modelos de sistemas de justicia que responden a la aspiración societaria diferenciada de distintos tipos de Estado. Hay estados donde tú favoreces el libre mercado y no, por ejemplo, el país del norte. Yo favorezco el libre mercado y la libertad a todo costa. Y por ende es inconstitucional poner límites a la asignación de los particulares a los partidos o a los candidatos. No hay límites. O bien digo, yo favorezco el libre mercado. Voy a poner ejemplos de Estados Unidos porque a veces es el país que más seguimos, nos guste o no, y tenemos que estudiar lo que ellos hacen, nos guste o no.
Entonces, el otro ejemplo es Colombia versus Heller. Capturan, esa es una inconstitucionalidad básicamente por portación de armas. Y Estados Unidos dijo, no voy a penar la portación de armas. Yo tengo este derecho constitucional porque en tu estructura ideológica está este problema de que yo tengo derecho a portar un arma. Entonces, en ese sentido, tú podrías decir, sí corresponde a este modelo de libre mercado. Pero además tienes otras sentencias sobre, qué bonito suena la campana, sobre libre comercio, sobre dignidad de la persona en los asuntos, Miranda versus Arizona, donde tú tienes la obligación al policía de enseñarle los derechos y cómo va mutando el baremo de prueba. Pero también tienes es decir, lo que te estoy diciendo es, a veces sí corresponde el sistema a los intereses económicos, a veces no. Y la prueba de que hay veces no, es que sigues manejando a lo largo de tu tradición las mismas categorías conceptuales. Por ejemplo, acción, pretensión, proceso, persona, litigio, sentencia, recursos. Esas cuestiones no han variado. Sigues teniendo a lo largo de 25 siglos juicios, procesos, acciones. También vas a decir, bueno, lo que varía son los costos y quién los asume y cómo los responsabilizas. Eso sí, no sé si me da a entender. Mira, te voy a decir una respuesta, no es con todo respeto. Hay veces sí se da que el derecho es reflejo de los intereses económicos, pero toda la tradición y todo el baremo de derechos ya dados me parece que no, pues diríamos, en esto no. O sea, yo tengo derecho a mi libre expresión, tengo derecho a la educación y la ejerzo. A veces no necesariamente tenemos el derecho a la diferencia. No, yo no creo en una teoría de la conspiración de que todo corresponde a los flujos del capital y del poder. No, los de abajo también tenemos poder y nosotros no estamos tan abajo. Mándeme. Sí, por ejemplo, en esta parte que menciona del derecho de acceso a la información, bueno, he tenido oportunidad, ¿no?, de estar más o menos en la dependencia que imparte o garantice ese derecho aquí en México. Yo le preguntaría, el derecho lo tenemos y lo podemos hacer efectivo, para eso se crea la estructura, que es un instituto ahora autónomo, y para eso se crean los mecanismos para hacerlo valer. Pero, ¿qué pasa con esas opiniones de las relatorías, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde evidencian la Relatoría para la Libertad de Expresión al Estado mexicano, respecto de esos ataques a los periodistas? Entonces, permítanme, por una parte tengo reconocido el derecho, los mecanismos para hacerlo efectivo, y por otra parte parece una cacería de brujas, ¿no?, al pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Pues es que tienes razón. Así, o sea, es que yo... Esa dualidad, ¿no? Bueno, es que tú lo que me estás cuestionando es la moralidad. Y tienes toda la razón, hay que reprochar la doble moral si quieres. Pero sí, yo no podría decirte nada o darte una respuesta porque ¿cómo satisfago tu necesidad si yo ahorita no tengo parámetros de qué mecanismo, qué solución jurídica te doy? No sé. Yo nada más podría decirte, tienes esto y yo estaría de acuerdo contigo. Si tú me preguntas por una solución jurídica, no la tengo. O yo ahorita mi mano que se me ocurra, no es de soluciones, sino simplemente de reflexiones, y qué bueno que estamos en esta mesa, porque estamos partiendo de algunas teorías y de la estructura paradigmática de esas ideologías, que con el tiempo se van asumiendo por los estados y las economías. Ahorita la ideología o la bandera es la materia de los derechos humanos, pero yo preguntaría, ¿quién genera la norma y qué regula la norma? Sí. Bueno, la conducta humana, desde siempre, ¿no? No, aquí yo siempre, yo no creo sinceramente que se trate de un cambio de paradigma. El paradigma del derecho es derecho, no derecho, autonomía. Ese es el paradigma del derecho y no está roto, allí está. Si tú quieres hablar de paradigma, no es tan aplicable. Yo sé que lo utilizamos constantemente, pero en términos de filosofía de la ciencia, para derecho hay que ser muy cauto, porque si fuera un cambio de paradigma, yo no podría entender nada de lo previo a la reforma por el principio de inconmensurabilidad. Entonces hay que ser cauto con este manejo del paradigma, porque yo sigo comprendiendo lo que pasó antes de la reforma. Entonces yo no quiero pensar que esto es una revolución, es un eslabón más
en el cambio del derecho, en el devenir, pero no es más que un eslabón y es una herramienta más, y que se ha quedado corta. Eso es lo que yo quiero decir. Y además lo que yo quisiera ya ir cerrando, porque no quiero ni aburrirlos, nada más para mí esto es trillado, es obvio y es normal. Para cerrar ¿qué es lo que nos puede esperar? Hay que ser interdisciplinarios, hay que estudiar otra carrera. Se nos viene encima un mundo globalizado con derecho globalizado, donde nuestras herramientas no sirven porque somos textocentristas y no podemos dar cuenta del rendimiento. Y en ese sentido, lo que habría que pasar es de que siempre se nos imputó a los juristas del siglo XX son guardianes del establishment, son guardianes de la estructura ideológica. Y Garapón, la apuesta que nos manda es, los juristas, y sobre todo los jueces, y todos aquellos que trabajan en un órgano jurisdiccional, deben de dejar de ser guardianes del establishment para ser guardianes de las promesas. Somos los garantes de las promesas. Y si nosotros no empezamos a generar estas herramientas intelectuales para acreditar que rendimos y que servimos, podemos dejar de ser útiles socialmente. Y la higuera que nos sirve está destinada a ser cortada. Nosotros tenemos una gran oportunidad de acreditar que servimos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más al doctor? ¿Los protocolos pueden servir para algunos asuntos, o sea, para dar algunas bases? Pues yo creo que sirven en la medida que uno quiere que sirvan. Yo no creo que la Constitución diga lo que uno dice, pero yo sí creo que son parámetros de comprensión que sí nos son muy orientadores y que, como toda estructura teórica fáctica, pues sí, claro que sirven. O sea, por ejemplo, en asuntos de extranjeros que llegan, a mí me han ayudado 1000 veces los protocolos de la Corte, de esta Corte de aquí mexicana, sí. ¿Dudas tengo? Mande. En la práctica, usted ha dicho, yo creo que estamos abusando de la aplicación de los derechos humanos. ¿Qué piensas? Yo creo que los derechos humanos es lo mejor que nos ha pasado, pero también es un problema lo siguiente, que no hemos diseñado las políticas públicas judiciales para aplicar el debido proceso para que el culpable quede impune. Ahorita, como quedamos nada más viendo hacia las formalidades y no hemos, hablo de lo penal, no hemos pulido nuestros aparatos policíacos, tenemos cadenas de custodia que siempre se caen, pero además yo pienso, por ejemplo, en la prescripción de las acciones penales y que la víctima no tiene intervención en poder suspender la prescripción. Entonces es un problema todavía más estructural que se daba con o sin derechos humanos, porque no hemos dejado a la población jugar el juego de defender sus derechos. Pero dice en materia penal, pero como va después en materia laboral, en materia de derechos del agua, abusamos. Somos un país que decimos, bueno, no voy a pagar hipoteca porque tengo un derecho humano a la vivienda. Pero yo creo que aquí la jurisprudencia nos ha ido marcando el camino. Hay jurisprudencia tal cual que dice: tu derecho humano a la vivienda no te desobliga del pago, tu derecho humano al debido proceso no te exime de las formalidades que la propia ley de amparo te señala en recursos, en copias, en términos. Por eso me encantó lo que se logró con este curso, taller, porque la cosa es como te lo dicen en la teoría, bájalo en la práctica y no abuses. Es que, bueno, la tradición jurídica mexicana es muy generosa en la promoción de cuestiones sin fundamento. El problema no eran tus derechos humanos, el problema es que llevas todo el siglo admitiendo demandas frívolas o planteamientos frívolos, donde nunca castigaste la negligencia o la frivolidad. Entonces tú generaste
tú generaste dentro de esta política judicial permisiva que todo fuera alegable sin ninguna llamada de atención. Por ejemplo, yo lo digo, yo alguna vez quise hacer como juez penal, decirle, yo voy a suplir la deficiencia de la queja y advierto al promovente que no tiene derecho alguno, no tiene obligación alguna a pagar al abogado por este planteamiento erróneo. Sí, pero no lo hice. Se me ocurrió, pero no, es que no lo haría por una cuestión de... No, además el conflicto que genera, uno tiene que ver, o sea, yo cuántas agresiones tengo que sobrellevar, digo, bueno, ya si lo pienso no lo pongo, pero por ejemplo, hay cosas que ya empiezo a poner que antes no hubiera puesto. Se dejan a salvo los derechos del promovente del quejoso para promover en su caso la reparación del daño contra la responsable. Sí, eso ya lo empiezo yo a poner. Por ejemplo, en una visita, me prohíben la relación sexual en la visita carcelaria con una persona que no es mi cónyuge ni mi concubina. Yo creo que tengo derecho a la sexualidad con o sin concubina y de confianza. Yo creo que en este caso sí tengo que dejar a salvo los derechos del quejoso para que pueda promover contra la institución carcelaria que le prohibió la visita conyugal con alguien que no era su concubina o su cónyuge. Yo lo he hecho, ya lo hice en una sentencia sin pronunciarme más. Incluso me pueden decir, te quedaste corto porque tu obligación era que te pronunciaras. Pero igual alguna vez sí lo dije, no hay pericia, lo que llego a hacer es un poco más estricto, digo, no hay pericia técnica en el planteamiento. No hay pericia técnica en el planteamiento y por ende queda a la libertad del directo quejoso solventar los honorarios. Esto sí lo he puesto. ¿Por qué? Porque yo sí creo que yo soy juez y que no debo de suplir los argumentos, pero también sé dónde vivo, cuáles son las limitaciones del sistema, que llevo un siglo de suplencia de la queja, que soy y que uno debe ser práctico. Bueno, aquí cabe añadir que veremos en las últimas charlas que parte de las modificaciones de la ley de amparo es sancionar con multas altas las promociones frívolas e improcedentes. Es decir, lo que dice Mateo es verdad, de fondo, pero ya procesalmente sí hay ya una serie, por lo menos a nivel de la ley de amparo, donde sí se sanciona con multas fuertes, ya no solo al quejoso, sino al abogado. Pero bueno, yo creo que por hoy la dejamos. Nos vemos en 8 días, muchas gracias. No, esta pregunta, al contrario, voy a permitir concluir mi intervención, charla. Yo soy el director del Centro de Estudios de Justicia Agraria y estamos promoviendo este taller, ¿no? Quiero darles las gracias por todas estas dudas que nos ha sembrado y por esta nueva filosofía tan antigua que nos ha descubierto, porque realmente me llevo yo muy buena impresión de su intervención, aunque muchas cosas no las entendí, pero como estamos grabando, ¿verdad? Sí. Vamos a traducir su conversación y la vamos a estudiar muy detenidamente, ¿no? Desde luego, la autonomía del derecho pues está en duda, ¿no? Es una ciencia autónoma o tiene que apoyarse en otras ciencias para poder determinar, por ejemplo, si la marihuana es lúdica, no es lúdica. Ahora el jugador tiene que saber qué es lo lúdico y qué es bueno para una persona, si consumir marihuana o consumir los transgénicos, por ejemplo. Entonces el jugador tiene que ser científico y como tal tiene que irse apoyando en otras ciencias y ir perdiendo un poco de su autonomía como juzgador para poderse apoyar en otros científicos que lo ayuden a resolver la controversia. Esto lo hemos ido viendo a través del tiempo, cómo los juzgadores se han ido convirtiendo en la esperanza de la sociedad para resolver todos sus problemas, ¿no? Resolvimos el problema de las minorías raciales, entonces establecimos la igualdad de todas las razas,
establecimos que la libertad de las preferencias sexuales y establecimos una nueva familia y establecimos y estamos estableciendo muchos nuevas pues sí son paradigmas de la sociedad, porque a través de la justicia se está abriendo la sociedad no solamente a estos derechos humanos, sino está reconociendo la existencia de derechos humanos que ya siempre han existido, los derechos humanos. Lo que pasa es que en nuestro derecho no los reconocía como tal. Entonces, agradecemos su participación en este curso, taller, y sobre todo su paciencia para escucharnos, a pesar de que pues, nuestras intervenciones no son muy científicas como no están a la altura pues, le agradecemos y vamos a estar presentes en la siguiente conferencia. Esperemos que lo dejemos hablar más tiempo para aprender más y ya podremos tener la versión escrita de su presente conferencia. La vamos a circular y ya vamos a estar más preparados para la próxima. Claro que sí, lo que ustedes manden, yo estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hay un cafecito.